Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el informe y cómo tenemos que hacer para elaborarlo. El informe tiene por objetivo o por propósito dar a conocer un tema en particular que surge generalmente a partir de una investigación o una indagación, ¿sí? Esa es la finalidad de los informes, dar a conocer un tema en particular, ¿sí? El informe se encuentra dentro de lo que es, o podemos enmarcarlo dentro de los textos explicativos expositivos, principalmente porque el objetivo es dar información, brindar información, informar, y también va a tener algo de la descripción. Esto es para que tengan un panorama general y que puedan vincularlo con lo que hemos visto en las clases anteriores. Disculpen mi voz, pero la verdad que tengo mucha alergia. Bien, ¿cuál es la superestructura de los informes? Es decir, ¿qué partes son las que componen un informe? Ahora lo vamos a ver. En primer lugar tenemos una portada, índice, introducción, fundamentación, desarrollo con sus capítulos, conclusión, bibliografía y anexos. Vamos a ver esta superestructura, ¿sí? Que es como la forma externa que tiene nuestro texto. Cada uno de estos apartados los vamos a ir viendo detalladamente. Empecemos por la portada. ¿Qué tiene que tener una portada? Los datos de la institución formadora. Si ustedes lo que están haciendo es un informe educativo, un informe solicitado por una materia, tiene que aparecer los datos de la institución. En este caso es el 109024 La Valle. También tiene que tener el título del trabajo en nuestra portada, es decir, el nombre que le damos a este informe, el nombre nuestro de la persona que realiza el trabajo, ¿sí? La materia en la que se enmarca, los nombres del docente o de los docentes a cargo, que son los que han solicitado la actividad, el año en el que se realiza. Bien, esos son los datos que van en la portada. Vamos al índice. El índice se realiza cuando se termina toda la investigación, cuando ya redactamos todos los capítulos. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos que colocar en el índice la página determinada en la que nos queda cada uno de los apartados. Por eso el índice se realiza al final. Yo lo que les recomiendo, lo más adecuado es utilizar los índices predeterminados de Word o las tablas de contenido, porque eso les va a permitir que queden mucho más prolijos y les va a evitar dolores de cabeza porque se pueden modificar. Muchas veces uno escribe un informe y después se recuerda que se olvidó de algo y lo agrega y hay que modificar todo el índice a mano. Bueno, al usar los predeterminados evitamos esos problemas. Si no saben cómo hacerlo, pueden buscar algún tutorial en YouTube que la verdad que son bastante claros. Vamos entonces ahora a la introducción. ¿Cuál es el objetivo o la en la introducción tengo que decir cuál es el objetivo o la finalidad del informe? ¿Qué busco con este informe? Que la persona conozca qué, ¿sí? ¿Quién o quiénes lo realizan? Tengo que decir, ¿sí? Tengo que comentar quién o quiénes realizan el informe, en qué marco. En el caso de los educativos tengo que decir materia, año, carrera, docentes. Ahí me ha quedado un 3 de más. ¿Dónde se realiza la investigación? Esto de dónde se realiza la investigación generalmente tiene que ver con los diagnósticos, donde yo coloco este diagnóstico fue realizado o se realizó en la escuela número tanto, ¿sí? ¿Qué investigan? ¿Cuál es el tema, digamos? ¿Cuándo se realiza esa investigación? ¿En qué año? Es importante colocarlo porque nos da el marco y nos dice, bueno, están parados dentro de estas teorías, porque todas las teorías van cambiando año a año. Entonces, nosotros sabemos que si es un informe del año 90, va a tener una mirada que diferente a la de un informe del año 2019, ¿sí? ¿Cómo se realiza? En cómo se realiza yo tengo que comentar cuál es el método que utilicé para realizar esta investigación, este informe.
si hice observación directa, si hice encuestas, si hice entrevistas, si solo hice indagación de fuentes, de diferentes fuentes y demás. Y se debe realizar una descripción breve sobre lo que va a tratar cada capítulo. ¿Cuál es el objetivo general de la introducción? Que nosotros le brindemos sintéticamente la información al lector para que pueda decir, bueno, sí, voy a leer este informe porque tiene lo que yo necesito para lo que estoy investigando. Porque los informes en general sirven para otras investigaciones, se toman como base para otras investigaciones. Entonces, el lector tiene que leer y saber qué es lo que vamos a decir en el informe, cómo lo vamos a decir, dónde indagamos, por qué lo hicimos, y debe tener una breve descripción de cada capítulo, ¿sí? Muy breve. Yo le tengo que decir en el capítulo 1 voy a hablar sobre esto, en el 2 se puede encontrar esto, para que la persona leyendo la introducción ya sepa si necesita ir al desarrollo e interiorizarse con algún tema en específico. Después vamos a ir, ahí se me saltó una diapositiva donde les menciono que es aconsejable escribir la introducción después de haber escrito todo el desarrollo y la conclusión. ¿Por qué? Porque como la introducción tiene que integrar todo, a veces nosotros hacemos la planificación, yo les he explicado que hay que planificar la escritura, nos hacemos un esquema, escribimos el informe, cuando lo terminamos nos damos cuenta que nos faltó algo que también era importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar y de organizar lo que voy a escribir, pero tampoco está exento de olvidarse de algo importante. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la introducción al final. Ahí nos aseguramos de que no vamos a tener que volverla a escribir, volver a agregarle cosas y demás. Por eso la introducción, lo aconsejable es que se escriba al final, porque aparte en el final nosotros ya llegamos a las conclusiones necesarias y podemos sintetizar la información de otra manera. Bien, vamos al desarrollo. No volví la diapositiva porque el programa no me lo permite. No me pregunten por qué, porque exceden mis conocimientos tecnológicos. Vamos al desarrollo entonces. El desarrollo es la parte más extensa de un informe. Allí deben de detallar la información recolectada en la investigación, ¿sí? En el desarrollo vamos a poner, la parte es el cuerpo del trabajo, es donde está toda la investigación y la información, ¿sí? Volcar los datos, lo que tenemos que hacer es esto, volcar los datos en capítulos coherentes y ordenados. Por ejemplo, capítulo 1, presentación del tema. Capítulo 2, situación de las familias antes de la cuarentena. Capítulo 3, modificaciones de las dinámicas familiares en la cuarentena. Esta organización en capítulos que yo les he colocado acá tiene que ver con, por ejemplo, si les solicitan un informe sobre la situación de las familias en la cuarentena, ¿sí? Entonces, en un primer capítulo vamos a presentar el tema, en un segundo capítulo vamos a hacer un análisis de la situación de las familias, en un tercer capítulo vamos a hablar sobre las modificaciones y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se va a escribir cada capítulo? Lo adecuado es realizar una breve descripción de lo observado, colocando citas de entrevistas, datos, gráficos y todo lo necesario para que quede claro lo que quieren ustedes mostrar. Después deben analizar esa información, es decir, primero describieron, después tenemos que decir qué pasó con eso que vieron. Y finalmente realizan una reflexión de todo lo anterior. Bien, no es simplemente describir. Yo tengo que describir y tengo que analizar y reflexionar. Bien. Recuerden que para que un informe tenga un valor real, deben justificar lo que dicen con teoría o basarse en la teoría para poder describir, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de qué sucede o cómo tenemos que justificar o desarrollar en un informe la información para que sea valedera, ¿no? Por ejemplo, en un diagnóstico áulico, yo puedo decir, el aula es de 4×3, su tamaño para la cantidad de alumnos, hace un poco dificultoso el hecho de mover los bancos o de que los chicos cambien de posición, ya que a veces no queda espacio para nadie más. Esto es importante ya que
la distribución y el aprovechamiento del espacio en el aula están en relación directa con el tipo de conocimientos que se privilegia. Cada uno de los espacios escolares y el edificio en conjunto forman una influencia innegable sobre sus ocupantes porque los lugares forman a sus usuarios. Ball, 1994. Y la cita, ¿no? Ahí les puse la cita. Entonces, yo no me quedo simplemente con describir que el aula es chiquita, sino que digo qué pasa con que el aula sea chica. Hace dificultoso el trabajo. Y digo además que es importante tener en cuenta el espacio de las aulas porque lo que menciona Stephen Ball, la distribución y el aprovechamiento del espacio está en relación con el tipo de conocimientos que se privilegia, ¿no? Entonces, yo describo, analizo y reflexiono valiéndome de las teorías. Tal vez esto es algo que les van a solicitar más adelante, pero me gusta adelantar algunos temas para que ya tengan un panorama y una idea de lo que se solicita, ¿sí? Bien, no se olviden, cada capítulo tiene que tener su propia introducción, su propio desarrollo y su propia conclusión. Introduzcan y concluyan cada capítulo, ¿sí? Yo tengo que decir, capítulo 1, les voy a decir lo más básico que se hace para ustedes que están iniciando, que son de primer año. Yo puedo decir en el siguiente capítulo se desarrollará la descripción de el aula analizada, ¿sí? Y después desarrollo y concluyo. En conclusión, se puede decir que el espacio es demasiado reducido. Se los estoy diciendo con palabras muy crudas y pensando en el primer año de su formación, ¿no? Porque después cuando vamos avanzando ya no somos tan estructurados, o sea, no tenemos esa estructuración tan marcada, ¿sí? Tenemos que lograr que no se vea tanto esa marca, pero por el momento les va a servir. Es preferible utilizar, y esto se los digo siempre, oraciones cortas a las muy extensas. Recuerden, nuestro cerebro es capaz de recordar o mantener en la memoria a corto plazo alrededor de 15, 20 palabras, hasta 25. Si las extiendo más, lo más probable es que el lector tenga que volver. Entonces, oraciones más breves con más conectores de ideas. Piensen en qué quieren decir, realicen un esquema mental, organicen sus ideas antes de escribir, planifiquen. Esto de la planificación a veces les parece que es demasiado sencillo o que es perder tiempo, pero de verdad que sirve cuando nosotros tenemos que hacer informes y escribir cosas más dificultosas, ¿sí? Y no se olviden de utilizar la tercera persona. Los informes se escriben en tercera persona, es decir, en un él, en un ella, ¿sí? Yo no digo, yo fui a la escuela y vi que los chicos se estaban portando mal. No, porque el trabajo en los informes en general es un trabajo donde se hace una observación objetiva, no subjetiva, entonces por eso se prefiere la tercera persona. En el mismo ejemplo que les di recién, digo, se observó la clase y la dinámica de los estudiantes era complicada, podemos decir, compleja, ¿sí? Digamos así, no me voy a meter con los modelizadores en este momento. Bien, vamos a la conclusión. ¿Qué tiene que tener la conclusión? La conclusión es el cierre total de nuestra investigación. Allí tienen que tratar las conclusiones alcanzadas en cada capítulo y una conclusión general sobre el objetivo propuesto. Es decir, que no es solo describir la situación, sino hacer un análisis de lo que observé. En conclusión, a partir de toda esta investigación, puedo mencionar esto, ¿sí? Bien, vamos a la bibliografía. La bibliografía que utilicen deberá estar citada en APA. Pueden encontrar los manuales de citación en APA en internet también, y ya lo abordaremos a su debido momento
nos dedicaremos a una clase exclusiva sobre el tema de las citas APA. Les aconsejo que a medida que utilicen las citas vayan agregando la bibliografía como hemos trabajado. Eso les va a evitar mucho trabajo más adelante. Ahí me quedo trabaja, pero es trabajo. En el caso de este informe que les he solicitado no lo van a necesitar porque es un informe breve, pero ténganlo en cuenta para los próximos trabajos. ¿Qué se colocan los anexos? En este apartado se colocan todos los instrumentos de recolección que utilizaron. Si hicieron encuestas, tienen que colocar las encuestas ahí, las entrevistas, las observaciones y demás, porque los que leemos el informe tenemos que ver que realmente tomaron la información de ahí y supieron analizarla. Me faltó el punto final ahí. Bien, también deben agregar gráficos e imágenes, todo lo que hayan usado para escribir el trabajo, ¿sí? Todo lo que les haya servido y que les haya aportado información. ¿Y trabajo terminado? No, por supuesto que no. Si hay algo que es muy importante en la escritura es la lectura. Lean el trabajo las veces que sea necesario. Si pueden, hagan que lo lea alguien más, ¿sí? Una persona que no sea de su carrera tal vez. Esa es la forma más clara de saber si se entendió lo que escribieron o no. Tal vez esa persona no les va a poder aportar información específica sobre la teoría, pero sí les van a saber decir con certeza si se entiende o no lo que leen. Si la persona no lo entiende, algo está mal. Fíjense en los signos de puntuación, acorten las oraciones. Ya saben que tienen que colocar la idea, lo más importante al principio de los párrafos, ¿sí? Y demás. Tengan en cuenta todo lo que hemos abordado. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que sea claro el video y que puedan, no apunto después de Álvarez, perdonen, y que puedan trabajar adecuadamente. Cualquier cosa ya saben que pueden consultarme.